Si quieres conocer un secreto que muy pocos conocen, quédate a ver este vídeo. Durante muchísimos años en los circuitos de divulgación se ha hablado de innumerables maneras por las cuales los gobiernos manipulan a las personas y dominan a las masas y las corporaciones. Sin embargo, hay un sistema de dominio o de control, una fórmula para hacerlo de la que muy pocas personas han hablado. Es muy desconocido. Atención, porque lo vas a alucinar. Se trataría del control de la política global e internacional a través de la tecnología de viaje en el tiempo. ¿Cómo? Sí, de la tecnología de viaje en el tiempo. Poder viajar hacia adelante y hacia atrás o asomarse al tiempo, adelante y hacia atrás, los famosos cronovisores. Es una información muy desconocida, pero que daría explicación a ciertos comportamientos anómalos de los gobiernos durante las últimas décadas. Quédate conmigo si quieres comprender esta alucinante historia. Este no es un programa cualquiera y este vídeo comienza ya. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Pareja. Muchas gracias por estar ahí. En este vídeo vamos a hablar de el control de la política global a través de la tecnología de viaje en el tiempo. Un altísimo y tremendo secreto. Top secret no, lo siguiente. Pero además vamos a hablar de las limitaciones que podría tener este sistema, porque esto tendría sus pros y sus contras de intentar dominar el tiempo de esta manera. Vamos a ver cuáles son esas limitaciones, porque las masas o las bases quizás no queramos que ciertas personas de aviesas intenciones intenten dominar la línea de tiempo en control o en pro de las élites globales. Pero además vamos a hablar al final de algo productivo. No se trata de un programa de ver cómo nos manipulan para quejarnos, no. Se trata de ver qué podemos hacer y qué soluciones se pueden dar. Como podéis ver, tengo detrás una serie de libros de Juan José Benítez que son OVNI Alto Secreto, Mi Enigma Favorito, La Gran Oleada, Materia Reservada. Durante años y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX ha habido una gran fenomenología de luces en los cielos, que la gente ha considerado que era fenómeno OVNI y que era un fenómeno de visitantes de otros planetas. Pero el fenómeno es mucho más complejo, como podréis ver. Desde pequeño he estado investigando toda esta fenomenología OVNI y ver cuál es la trama de base en este mundo, el planeta Tierra. Y creo que el control político es una historia alucinante de la que muy pocos han hablado y que daría explicación a por qué se comportan tan raramente los gobiernos que parecen desoír tanto la existencia de esta fenomenología, parecen desoír las peticiones de las masas. Hay ciertos eventos sociales que se demuestra que son mentiras y como el que oye llover. Es todo muy extraño. Quizá el control político explique varias cosas. Me gustaría dedicar este programa al investigador y tratadista Alfred Webre Lambremont, el padre del término exopolítica, que sería la política entre la raza humana en sus diferentes, digamos, jerarquías humanas, con razas exógenas de fuera del planeta Tierra o que no son totalmente humanas. Es el padre del nombre de la exopolítica. En el Congreso de Ufología de Barcelona Mundial del año 2019 tuve la fortuna de hablar con él. Tengo un programa en Reloaded, donde es un hombre encantador, con el que estuve departiendo sobre la guerra del tiempo. Yo hice un programa en 2018 hablando de la guerra del tiempo. Llegué a la conclusión de que todas estas naves o toda esta fenomenología trascendía las fronteras del tiempo y el espacio. Es un fenómeno hiperdimensional. La cuestión es que el tiempo parece no someterse, o estas luces o esta fenomenología parecen no someterse a la regla del tiempo lineal. Y él me habló de un concepto que me pareció alucinante y que reconozco que nunca había escuchado. Es el concepto de la cronoarquía. Soy un gran amante del lenguaje castellano y de todo lo que lo integra, y me encanta la etimología de las palabras. Cronos, en griego, significa tiempo, cronómetro, lo que mide el tiempo. Y arquía viene de argé, ¿vale? Argé significa gobernante en griego.
la famosa palabra arconte, los arcontes, los gobernantes. Arconte significa gobernante. La cronoarquía serían los gobernantes del tiempo o los gobernantes a través del tiempo. Y yo quería sacar este programa y por eso vengo tratando mucho sobre el tema del tiempo, las líneas del tiempo. Y fijaros bien cómo es el tema, que ahora hablamos mucho, la red consciente, de manifestar nuestra línea de tiempo individual positiva. En el último programa hablaba de eso. Pero fijaros bien también cómo, perdonad, que muchas mujeres están interesadas en saber lo que va a pasar, ya no a un nivel de astrología evolutiva, como se lleva ahora, sino a un nivel ya de antes. Todas las niñas querían saber, deshojar la margarita, saber qué va a pasar. Es muy humano querer saber qué va a pasar. ¿Me querrá o no me querrá? ¿Me casaré o no me casaré? Y ya no son con frivolidades de me casaré o no me casaré, sino que la gente quiere saber qué va a pasar para tener seguridad en un mundo donde todo es inseguro y volátil y voluble. Pero en cualquier caso, fijaros bien qué no harán las élites políticas y qué no harán seres que tengan capacidad de acceso al espacio-tiempo o de manipulación o de control de algún modo por mantener su control político global. Evidentemente, si existiera la tecnología de viaje en el tiempo, la usarían para este control político. Y aquí empieza esta historia tan flipante. ¿Es que alguien ha hablado de esto alguna vez? Por supuesto. La tecnología de viaje en el tiempo, evidentemente, no es humana, aunque está basada en Tesla. Habría que preguntarse si Tesla realmente era humana o, como yo creo, era una persona de otro mundo insertada en un cuerpo humano. Porque no es normal que una persona le cunda tanto de buena primera con los medios tan rudimentarios. Pero en cualquier caso, el gobierno de los Estados Unidos accedió a la tecnología cuántica de viaje en el tiempo y de cronovisor, basada en la tecnología de Nikola Tesla, desde hace más de medio siglo, probablemente a partir de los años 40. La cuestión es que la tecnología de viaje en el tiempo ha sido transformada en las últimas décadas en un arma por el gobierno de los Estados Unidos, que sería como la nueva Atlántida. Y siendo los efectos más conocidos, pero desconocidos para el gran público, el secuestro en bucle temporal de instalaciones militares secretas. Unas instalaciones militares que quedan como fuera del tiempo lineal, y quedan en una especie de bucle temporal. Bases estadounidenses secretas en Marte, control político de la población humana, vigilancia política de personas de interés, la famosa Person of Interest, y el intento, que no le ha salido bien, de imposición de una línea de tiempo catastrófica para la humanidad mediante la retención de la información y la manipulación de la información acerca de efectos futuros en detrimento de las almas conscientes y libres como somos nosotros. Bien, entonces esta apasionante historia tiene un final feliz, ¿vale? No me gusta hacer divulgación de esta actualmente quejosa, nos manipulan, nos oprimen, nos matan, nos fumigan. No, vamos a dar soluciones constructivas y creativas. Pero esta historia me parece apasionante. Ciertamente, todas las películas que han hablado de viaje en el tiempo tenían algo de verdad. He dicho muchas veces que, por lo que sea, Regreso al Futuro despierta en mí una magia especial, tanto o más que Matrix. Es como si supiera que hay algo importante que saber de esa película y la vamos a tener como referencia en este tratado. La cuestión es que han existido objetivamente varios informantes que han hablado de esta tecnología de viaje en el tiempo. Ha habido relatos congruentes y sofisticados. Voy a hablar de varios de ellos, aunque el tema es mucho más extenso y daría para muchas horas. Hay un informante muy desconocido, ¿vale? Que es Michael Relfe. Michael Relfe es un exmiembro supuesto de la Fuerza Armada de los Estados Unidos que afirma que en 1976 fue miembro permanente de una colonia secreta de Marte. Es decir, este informante dijo que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tenía la capacidad de viaje en el tiempo y de teletransportación. No te lo pierdas. El tema de estas tres puntos, de teletransportarte o el portal de salto, es una tecnología que al parecer tienen. Michael Relfe sacó un libro a través de su esposa, Los registros de Marte, de Mars Record, a través de su mujer. Él afirmó que fue teletransportado a una colonia secreta en Marte, pasando 20 años como miembro permanente de esa colonia humana en Marte. En 1996, según la cronología de Marte o la línea temporal de Marte, dice que Relfe volvió a la Tierra retrocediendo 20 años, aterrizando
en una base militar de los Estados Unidos en 1976. Posteriormente trabajó 6 años en bases militares de Estados Unidos y fue dado de baja en el año 82. En los registros de Marte, él habla de dos tipos de integrantes, que hay personas que viajan a Marte, ¿vale? Políticos o gente VIP de las élites viajan a Marte a través de una Stargate, un portal de salto. Por tanto, la serie Stargate, que yo no la he visto, pero mucha gente me la ha recomendado que la vea, nos estaban diciendo algo. Es decir, esto son filtraciones militares que, como se filtran, dicen, bueno, vamos a camuflarlo, esta idea, en el imaginario popular, en que eso son tonterías de una serie que has visto, como si fuera ciencia ficción, que en realidad es ciencia disfrazada de ficción o de historia irreal, pero tiene mucha verdad. La cuestión es que estos VIP que van en teletransportación a Marte no viajan en el tiempo. Van 2 semanas y cuando vuelven, regresan a la Tierra, pues habiendo perdido 2 semanas, en esa línea temporal no perdida. Pero, sin embargo, hay personas que viajan permanentemente a Marte y se tiran 20 años en la colonia de Marte. Y luego, al final de su ciclo de trabajo, son invertidos de alguna manera en tiempo y edad y disparados a su punto de vuelta y origen en el espacio-tiempo a la Tierra. Es decir, pasas 20 años y luego vuelves a la Tierra. La cuestión es que, al parecer, esto fue confirmado posteriormente 6 años más tarde, o 10 años más tarde, por Corey Gott. Es conocida la divulgación de Corey Gott y David Wilcock y su trabajo en la Solar Warden, el guardián solar. Al parecer también aquí estos soldados pasan un servicio de 20 años y de algún modo vuelves con 20 años mentales, pero esa memoria la borran, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede ser eso de que esté allí en un cuerpo y vuelva aquí y retroceda en el tiempo? Sería materia de discusión porque quizás te manden 20 años de servicio a un clon tuyo, que lo animen periódicamente y luego vuelves aquí a tu cuerpo original. Es una paranoia. Hemos visto el tema de los clones en Mikey 17, sería transferir tu conciencia o tu alma a ese clon por parte y te pegas 20 años. Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad sería que te mandaran 20 años y luego volverías a otra línea temporal de alguna manera. Este sería un tema de discusión técnica sobre la discontinuidad o continuidad del espacio-tiempo y la posibilidad de trabajar con espíritus o almas humanas incluidos en otros cuerpos biológicos o cibergenéticos clonados tuyos. En cualquier caso, Relfe dice esto, lo mismo que Corey Gott. Te mandan 20 años, trabajas en ese servicio y luego vuelves con tus recuerdos bloqueados de tu servicio militar. O sea, es decir, tú tienes 20 años en la mente bloqueados, no te lo pierdas. Y estas personas, al igual que los abducidos, la gente que padece missing time y este tipo de anomalías espaciotemporales, sabe que algo pasa, sabe que algo no está bien con ellos, saben que no son como los demás. Me gustaría decir que creo y me consta que hay personas o hay algunos divulgadores que quizás formen parte de estos programas y que estén dándolo como divulgadores, como divulgación cósmica, por así decirlo, y han formado parte de estos programas, ¿de acuerdo? Es decir, creo que esto perfectamente es real. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo que no se nos ha informado? Bueno, se nos ha informado a través de películas, pero es que realmente la segunda mitad del siglo XX está marcada por la existencia de luces en los cielos, anomalías, ovnis. Fijaros bien estos libros de Juanjo Benítez. La gran oleada, materia reservada, los visitantes. Algo ha pasado. Juan José Benítez, del que tengo toda la colección, él pensaba que eran visitantes de otros mundos o de otros planetas, pero la cuestión va mucho más allá. Son visitantes de otras realidades, quizás líneas temporales. De todo eso hablaremos. Pero evidentemente han dejado aquí una tecnología a cierto grupo humano que también se ha convertido en parte de estas luces o de estas facciones y parte de la anomalía. Este es el conocido complejo militar industrial, una facción secreta del gobierno de los Estados Unidos que ha desarrollado tecnología en un ámbito militar con un entramado de sociedades pantalla aparentemente civiles, pero que trabajan y desarrollan tecnología exótica, tecnología entregada por alienígenas, algunos con aspecto humanoide, otros con menos aspecto humano. Bien, aparte de Michael Relfe, que vinculó el viaje en el tiempo o el salto de teletransportación a las colonias secretas de Marte, tenemos más informantes en el mismo sentido. Tenemos a Bob Dean,
que en su día fue conocido por la divulgación de David Wilcock y Kerry Cassidy en el proyecto Camelot, Bob Dean es un ex sargento comandante del ejército de los Estados Unidos, muy conocido en eventos ufológicos a partir de la década del 2010. Otro informante es Arthur Newman, que también es un seudónimo que utilizó un ex científico del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que habló en su día con Kerry Cassidy. Y luego tenemos otro informante muy interesante, del cual creo que sigue la entrevista en YouTube, que yo estuve viendo en los años 2010 y 2011, creo, que es Andrew Basiago. Dio varias conferencias en Argentina, curiosamente. Andrew Basiago trabajó para el proyecto Pegaso en la DARPA. DARPA son las siglas de el Proyecto de Investigación y Defensa Avanzada del Ejército de los Estados Unidos. Es decir, tecnología avanzada para la defensa militar de los Estados Unidos. Sin embargo, se sabe, claro, que hay tecnología y ciertos motores antigravedad y ciertas cosas, y todas esas narrativas del Área 51 en el estado de Nevada, que conduce a la conclusión de que a ustedes les han entregado tecnología extraterrestre, aunque es mejor llamarlos alienígenas como distintos a los humanos o fuerzas de intervención o inteligencias no humanas. Bien, no vamos a hablar de Bob Dean ni de Arthur Newman, pero Andrew Basiago, si podéis revisar sus entrevistas, os las puedo resumir de alguna manera. Andrew Basiago nos dice en esas divulgaciones ya en 2010, esas conferencias que dio en Argentina, 2008-2010, si las veis están un poco descoloridas. Decía que él participó en el proyecto Pegaso de la DARPA, gestado en los años 70. Y decía que la DARPA desarrolló una teletransportación cuántica basada en la tecnología de Nikola Tesla y un viaje en el tiempo a través de esta realidad holográfica de espacio-tiempo, iniciando un programa de crononautas, es decir, navegantes del tiempo. Según Basiago, el gobierno de los Estados Unidos tenía capacidad de teletransportación ya desde 1968, entre 1967 y 1970, y que él se encontraba en un grupo de entrenamiento de escolares menores estadounidenses que tenían especiales capacidades psíquicas y especiales dotaciones, entre los cuales él se encontraba, convirtiéndose en la primera generación de crononautas. Fijaros bien en las películas de los 80, Daryl, Mi amigo Mac, todo esto de los alienígenas, es que estaba muy en boga en los años 80, 70, la serie V. ¿Qué ha pasado en este planeta? Ahora ya se ha convertido en un fenómeno cultural, pero algo debió de existir para todo este empuje. Bien, nos dice Basiago que su entrenamiento terminó cuando él tenía 19 años y él fue teletransportado a Marte. Él dice que existía una sala de portal de salto en una instalación que tenía la CIA, también tapadera para ocultar este tipo de tecnología, este tipo de presencia no humana, tecnológica o física en el planeta, que se encontraba en el estado de California, en concreto en un pueblo llamado El Segundo. Se decía que el propósito de los viajes a Marte en una sala de salto era familiarizarte con la vida de Marte, porque decía que Marte era un planeta habitado que Estados Unidos tenía la intención de colonizar. Sobre que Marte es un planeta habitado, lo que yo veo por fotografía es que Marte sufrió algún cataclismo en el pasado, pero nada obsta a que sea recolonizado. Por otra parte, otros informantes que dicen que en Marte hay una colonia humana secreta, nueva, otra residual, y que existe también razas no humanas y que surgen disputas y conflictos. Es decir, que allí también existen entidades no humanas que están allí también en conflicto. Una suerte de gris y de reptiles. Es muy interesante el tema de que la película de John Carter de Disney plantea esta situación. John Carter empieza diciendo que el planeta rojo no está tan rojo ni está tan deshabitado, que vive gente en Marte, que la verdad no es la que nos han contado. Nos dicen la verdad. Es impresionante. Bien, esta capacidad de teletransportación es a Marte, pero se estaba hablando del viaje en el tiempo. ¿Qué hay del viaje en el tiempo, Fran? El proyecto Pegaso, al parecer, incluía otro programa donde podías teletransportar a personas hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, por una serie de túneles que constituirían realmente vórtices espaciotemporales, una genuina Stargate, teletransportadores cuánticos basados en Tesla.
Según Basiago, esto se encontraba en una empresa de aeronáutica, la Curtiss-Wright de Woodridge, en Nueva Jersey, en New Jersey, y también en el Laboratorio Nacional de Sandía, Nuevo México, en Sandía. Bien, hay que tener en cuenta que Nuevo México es el estado donde se encuentra la base de Dulce. Nuevo México, Sandía, Albuquerque, una base militar secreta con extraños avistamientos y anomalías. Llevo años estudiando todos estos fenómenos y mis conclusiones resumidas es que el Área 51 en Nevada, que estaría más a la izquierda pegado a California, es un centro de desarrollo militar y secreto. Allí probablemente haya embajadas literalmente alienígenas donde se desarrolla tecnología exótica de transporte o de defensa, mientras que en Dulce hay experimentos de biogenética y por tanto las aberraciones aparentes son mayores. Bien. Biogenética, cibergenética en Nuevo México, en la base de Dulce, con horripilantes relatos, y luego en el Área 51 Nevada, el desarrollo de tecnología antigravitacional de transporte. En cualquier caso, esto eran teletransportadores hacia adelante y atrás en el tiempo. Pero además, Andrew Basiago habla de un objeto o un dispositivo que es muy conocido en las divulgaciones de los misterios desde los años 90, que es el cronovisor. El cronovisor, el visor del tiempo. El que haya tenido revistas de Año Cero, Enigmas, de Enrique Vicente, un saludo desde aquí. Si alguien tenía estas revistas, yo he estado estudiando los misterios, pero esto no es una cosa de que tú te vuelvas un flipado de los misterios y te lo creas todo. No. Yo me dedico a leer y a cribar información. Mi trabajo es separar la paja del grano y ver lo que es coherente o incoherente. Y el cronovisor es uno de los aparatos que se mencionan en las crónicas del misterio clásico y que se dice que es un aparato que tenía el Vaticano. Pues bien, al parecer en su día, 2 científicos del Vaticano sí desarrollaron un cronovisor. Y al parecer esta tecnología fue desarrollada y mejorada por el proyecto DARPA o el gobierno militar secreto, o el complejo militar industrial de los Estados Unidos, junto a Enrico Fermi, un científico militar que, en consonancia con estos 2 curas científicos del Vaticano, desarrolló un cronovisor mejorado. Enrico Fermi, por cierto, es el que da nombre a la paradoja de Fermi. La traté en el canal. Cuando yo abrí el canal Un Salto Cuántico en 2014, desarrollé 2 programas de 1 hora y media hablando de la superación de la paradoja de Fermi. Fermi decía, si la vida y el del cosmos está llena de vida, ¿por qué no vemos a los extraterrestres? Y la respuesta es muy clara, lo dijo para despistar. ¿Por qué no los vemos? Si os fijáis bien, veis la presencia no humana, a poco que os fijéis un poquito en los detalles de las cosas. ¿Pero a qué te refieres, Fran? ¿En los cielos? ¿En los gobiernos? ¿En las luces? En todo un poco. Fijaros bien. La cuestión es que al parecer se desarrollaron tanto el portal de salto adelante y atrás como el cronovisor. El cronovisor no te permite saltar en el tiempo, sino que te permitiría ver en una pantalla el futuro y el pasado. Con respecto al pasado, sería el pasado con respecto al cual tú estás anclado en ese momento. Y con respecto al futuro, como luego veremos, estaríamos hablando de un futuro probable. Estarías asomándote a una de las posibilidades multiversales del futuro aún no colapsado o cristalizado. Bien, este tema me fascina. Tengo un tratado sobre el viaje en el tiempo, varios en el canal, y sobre la guerra del tiempo, puesto que creo que en este mundo cierta anomalía repentina y esos arreglos milagrosos corresponden a algún tipo de guerra intertemporal o de guerra en el tiempo entre facciones no humanas. Está en el canal principal y en el secundario la guerra del tiempo. Vivimos los efectos de la atracción de una guerra hacia adelante y atrás en el tiempo, de la que hablaremos posteriormente. Pero volviendo a los años 70, a nuestro amigo Andrew Basiago y al proyecto DARPA, el cronovisor y el portal de salto. Entrenaban a menores y a niños por varias razones. Entrenaban a niños por varias razones. En primer lugar, porque querían poner a prueba los efectos del viaje en el tiempo en un niño, desde que conozca solamente esa forma de existencia o que para él sea natural. En segundo lugar, el proyecto Pegasus utilizaba a niños porque se decía que el holograma que creaba el cronovisor colapsaba si se colocaban adultos. Es decir,
No sé si este cronovisor era una pantalla o era una especie de sala donde te muestra imágenes como por ejemplo el holodeck de Star Trek, es decir, una cámara de representación virtual, ¿vale? No da mucho más datos, estoy haciendo una especulación. Pero el caso que con adultos no funciona. Esto nos llevaría a la conclusión, fijaros bien, cualquier dato, las pistas que puede dar, llevaría a la conclusión de que influye en el cronovisor, hay una interacción entre el aparato y la persona y no es bueno para manifestar objetivamente la realidad las cantidades de información que tenga la conciencia propia. Es decir, es mejor estar un poco virgen de experiencia y de conocimiento y de conciencia para poder asomarte a estas líneas temporales. Para mí tiene sentido, aunque la explicación compleja pues, sería más larga de explicar. En tercer lugar, el proyecto Pegaso decía que los niños son esa tabula rasa mental que hace que los niños manifestaran en el cronovisor más cantidad de información que los adultos. Los niños eran alumnos jóvenes que cuando crecieran podrían seguir siendo miembros encubiertos del proyecto de DARPA, operando en conjunto con el programa espacial de la NASA abierto al público, que es lo que se da a conocer de operaciones abiertas al público. La NASA nos engaña, por supuesto, no te van a contar todo esto del viaje en el tiempo y la que tienen organizada, por supuesto que no, y la guerra intestina entre facciones. Y en quinto lugar, los promotores del proyecto decían que los adultos frecuentemente se volvían locos si los sometías a estos experimentos del viaje en el tiempo. Por tanto, era conveniente utilizar a niños superdotados con especiales habilidades psíquicas, creando una división de crononautas capaces de lidiar con los efectos psicológicos del viaje en el tiempo. Hay películas que han tratado el tema, mi amigo Joaquín Piquer me lo trató en La ciencia del éter, y es que realmente incluso los astronautas cuando se van fuera de la Tierra un tiempo y están fuera de la línea o de la sustancia espaciotemporal, luego cuando vuelven tienen flashes, visiones, cosas que no les cuadran, cosas que han cambiado de sitio, toda una sensación, porque todo está colapsado, pero tú tienes la sensación de que algo no está bien. Lidiar con eso no es bueno, pero si no has conocido otra forma de existencia y lo conoces desde niño, para ti tu vida así es normal. Para que veáis qué películas, como los X-Men del profesor Javier y 11 en Stranger Things, no son tonterías, está basado en algo muy real. Si bien Stranger Things y la división de 11 parece más estar basada en el proyecto Manhattan o el proyecto Montauk, que tiene lugar en Estados Unidos, en la costa noreste, en Estados Unidos. El proyecto Montauk también dio lugar a experimentos como la silla de Montauk y también anomalías en el espacio-tiempo, pero que serán harina de otro costal y que en su caso trataremos otro día o por otra vía. En cualquier caso, el cronovisor permitía una especie de viaje virtual en el tiempo sin desplazarte por un portal de salto, pero al mismo tiempo tenían la capacidad de ir hacia adelante y atrás en el tiempo, situando el dial en días adelante o atrás, semanas, meses o algunos años. Según Basiago, se ha utilizado esta tecnología de desplazamiento cuántico para almacenar secretos militares sensibles en el futuro, es decir, esto que ha pasado muy gordo, me lo llevo al futuro en un documento, ya se desclasificará. Y por otro lado, para ir al pasado y proporcionar al gobierno información de inteligencia sobre acontecimientos futuros. Es decir, voy hacia adelante, deposito allí un secreto, o voy hacia detrás en el tiempo y les explico cosas que van a pasar. Ten cuidado porque pasará esto. Sin embargo, esta tecnología o esta herramienta de ir hacia atrás en el tiempo y avisarles de lo que va a pasar tiene sus limitaciones y quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a hablar de la limitación que tiene técnica o práctica. Más que técnica sería práctica. Bien, ¿qué ocurre con esto? El viaje en el tiempo, por lo tanto, es una tecnología que ha sido militarizada. Por eso es el complejo militar industrial y el gobierno secreto. Son una breakaway civilization. Son humanos que han accedido a esta tecnología. El resto de la gente nos dan los móviles para estar estos días haciendo scrolling, pero ellos, fíjate, lo han aplicado a un dominio, digamos, de control político y global y expansionista hacia Marte. Bien. La cuestión es que, aparte de la militarización, hay personas que están en los gobiernos que han participado en estos programas. Según Basiago, hay una persona llamada, que os sonará,
Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld, secretario general de Defensa, Donald Rumsfeld. Era el secretario general de Defensa en el año 2001, cuando los ataques del 11S. Pues bien, Rumsfeld, al parecer, era consejero de Agricultura, consejero de estabilización de precios y mercado con el gobierno de Richard Nixon. Richard Nixon, conocido por el escándalo del Watergate, lo echaron, un escándalo. Al parecer, Richard Nixon sí estaba al tanto de este proyecto y abogaba por el uso militar de esta tecnología utilizado como arma de control. La cuestión es que a partir de los años 70, precisamente, Rumsfeld y Nixon proyectaron, digamos, el desarrollo en secreto de este proyecto DARPA para que se utilizara en beneficio del gobierno secreto de los Estados Unidos. Fijaros bien que la película de Expediente X, de Chris Carter, la serie de Expediente X, decía mucha verdad. Había un gobierno secreto llamado el Sindicato que contaba con pactos con alienígenas. Sin embargo, hasta Chris Carter se quedaba corto porque no explicó la tecnología del viaje en el tiempo. Ha sido un tremendo y grandísimo secreto. Aunque quizás películas como Regreso al Futuro algo nos quería decir sobre la necesidad de ir hacia adelante y atrás en el tiempo para salvar y optimizar nuestra línea temporal. Bien, no obstante, la militarización que propugnaba Rumsfeld a partir de los ataques de 2001 es utilizar, y desde los 70, es utilizar esta tecnología, no lo perdáis, para teletransportar tropas al lugar y momento apropiado o al momento apropiado en un campo de batalla, es decir, transportar tropas. Es curioso porque Corey Gott dice en su divulgación cósmica de 2015 que evidentemente estas teletransportaciones implican realizar un vórtex, una burbuja, un torus, un toroide, donde se crea como un círculo, una burbuja alrededor tuya, ¡pua! Y cuando se va ya está en Marte. ¡Bum! Bien. Es curioso también que creo en otro de los reportes, no sé si era de Basiago, decía que una vez a un niño que creándose una burbuja de viaje en el tiempo, no, este fue Al Bieles, creo. En uno de los experimentos de crear la burbuja de teletransportación, la burbuja se creó un poco más para arriba de ras de suelo y el niño apareció en Marte sin pies, ¿vale? Le cortó los pies y no se teletransportaron. Por tanto, las pruebas de esta tecnología, por supuesto, si han salido mal y la burbuja de teletransportación ha salido por aquí, pues la cabeza se ha quedado aquí y el cuerpo lo han mandado al otro sitio, ¿no? Es decir, esto es peligroso. Todas estas tecnologías son peligrosas, como nos explicaba la propia película clásica de La Mosca, que es un clásico de terror de Cronenberg, de teletransportación, donde en la recombinación genética y cuántica, mira por dónde se mete una mosca dentro y no me veas la que se forma, pollito. Bien, evidentemente hay algunos reportes de prueba que salen mal con nefastas consecuencias para los implicados. Bien, aparte del uso de esta teletransportación, que por cierto Corey Gott sí lo dijo, se puede mandar un pelotón, un batallón a Marte, ¡boom!, ¿vale? En esta burbuja, y precisamente es una de las aplicaciones. Otra cuestión es que se han secuestrado bases militares secretas en Estados Unidos, no solamente en Marte, sino en el propio Estados Unidos. Realmente quizás será posible, tanto en el Área 51 en Dulce, quizá en otra, crear una especie de burbuja espaciotemporal, algún tipo de velo de percepción para aparentemente a la vista y camuflada en una pequeña distorsión espaciotemporal. De esto ha hablado Corrado Malanga y eso es una deducción que yo he llegado observando ciertas anomalías que existen en la base militar de Cerro Muriano aquí en Córdoba. Fijaros bien en esas bases, ¿vale? Fijaros bien en esas bases. Bien. Vamos a seguir con esta historia apasionante y es que hay otra aplicación del viaje en el tiempo hacia atrás, que sería la preparación de presidentes futuros. Es decir, identificar person of interest, personas de interés que van a ser futuros presidentes. Sería como viajar 20 años atrás en el tiempo e identificar a personas que serán de interés para este futuro gobierno secreto, ya sean presidentes, consejeros, amigos o enemigos, gente que va a aportar información interesante o que hay que controlar porque va a aportar algo interesante. Andrew Basiago comenta que él en los años 70 estuvo en una comida donde estaba George Bush padre e hijo y al parecer a los dos se les informó de que ellos
serían presidentes de los Estados Unidos. Al parecer también otros presidentes han sido identificados como Clinton, Jimmy Carter, utilizando esta tecnología. Y también Basiago cuenta la historia de que un amigo de Obama manifestó en cierta ocasión que hacía muchos años alguien le comentó que tú serás presidente dentro de 20 años. Sería una forma de prepararlo. Realmente, si luego eso te pasa, dirás o que alguien tiene mucha capacidad de preconización o que realmente alguien sabe que yo iba a ser presidente. Y ya te metes en su rueda, ¿no? Ya supongo te explicarán lo que debes saber, porque esta jerarquía del complejo militar industrial suministra información a sus peones basado en la necesidad de saber. Por lo tanto, Basiago enumera una serie de personas que, ya sea por ser presidente o porque serían de interés por su divulgación en el futuro, fueron marcadas por el proyecto Pegasus. Otra de las personas era la nieta de Eisenhower, Laura Madalena Eisenhower, que ha sido famosa por divulgar en la década del 2010 la interferencia exógena en este planeta y pactos con razas regresivas por parte de este gobierno secreto. También Andrew Basiago se refiere al tema del 11S. Al parecer, afirma que en el proyecto DARPA el cronovisor efectivamente mostraba imágenes en movimiento de los lamentables sucesos del ataque al 11S. Sin embargo, esto nos llevaría a la conclusión de por qué nadie ha querido evitarlo, por qué no se evitó por lo dramático del tema. Y también nos llevaría a la conclusión de que si alguien sabía algo, quizás alguien puede poner en aviso a muchas personas en el sentido de no vayáis a trabajar tal día. Es posible que se sepa que se va a causar y no es porque tú vayas a causarlo. Quizás diera explicación esta anomalía de gente que no fue a trabajar, haber recibido esta información de alguna manera desde el futuro. En cualquier caso, creo que estos ataques es algo tan tremendo que no le quedará claro a mucha gente y la ceremonia de confusión debe ser total, incluso en altas instancias, sin perjuicio de ciertas narrativas que se han revelado imposibles y que no puedo comentar en esta plataforma con naturalidad. Pero esto nos lleva al tema del uso del cronovisor para ver catástrofes naturales. Y aquí nos lleva a la cuestión de la línea de tiempo catastrófica. Bien, al parecer Andrew Basiago decía que el proyecto DARPA veía que a partir de 2013 Washington y el Capitolio iba a estar inundado. Esto nos lleva a la narrativa de muchas personas que llevan años soñando que hay un maremoto, que se va a inundar todo. El proyecto DARPA lo decía, sin embargo estoy grabando esto en 2025 y no hay una inundación total. Por otro lado, sí que creo que esta narrativa ha sido sustituida por un baño pero de nueva energía y se ha evitado esta línea de tiempo catastrófica. Pero también hay gente que ha creído en estas inundaciones y este futuro catastrófico creando almacenes y silos por parte de la élite. Una narrativa de divulgación de las conspiraciones de los últimos años de que las élites están preparando unos silos con comida y unos búnkeres para cuando venga el fin del mundo. Quizás en DARPA se había mostrado y se han creado esos silos para nada. O quizás han sido engañados por esta tecnología y sus creadores para que se construyan estos búnkeres y que sirvan como bases secretas del DARPA y sus aliados o aliades, en este caso, o su aliado exógeno. Es una conjetura que estoy haciendo. Pero ciertamente sí me consta que la élite, alguna parte de la élite, ha propugnado que exista esta línea de tiempo catastrófica donde hay unas parciales inundaciones de Estados Unidos y una nueva distribución. Os diré, uniendo varias narrativas, que hay un relato de un hindú que hizo una supermeditación, creo que se llamaba Bhagna, y que decía, voy a meditar y voy a hablar con mi yo superior para que me muestre una reencarnación mía del futuro, 300 años más para adelante. Es decir, me conecto con mi alma 300 años más para adelante encarnado. Y decía que estaban en Estados Unidos, que existían unas nuevas provincias, la Nueva California, la Nueva Jerusalén, porque había habido una inundación y una redistribución del territorio de Estados Unidos. Por lo tanto, había un alma que vivía en un futuro catastrófico de inundaciones y decía que había gente que vivía con tecnología, otras sin tecnología, unas se estaban rehaciendo, había diferentes bloques. Bien, esto no se ha producido, por lo menos ahora. Pero como posibilidad del multiverso existía y ha existido y mucha gente está vuelta el maremoto, que llega el maremoto.
pero no se ha manifestado. La pregunta de muchos sería, ¿por qué hay interés en que se manifieste una línea de inundación? Vale, esto enlazaría al que conozca la divulgación de Dan Burris del proyecto Camelot. Dan Burris fue una persona que trabajó con un gris que decía que no es que fueran unos grises alienígenas, sino que eran humanos del futuro. Dentro de 35.000 años, los humanos del futuro, una línea del futuro, estaban transhumanizados y se parecían a un gris, ¿vale? Estaba más sin pelo, más blanco y tal. Era humano, pero evolucionado del futuro, evolucionado por transgénesis, digamos, en una línea artificial. Tuvo que trabajar con él y curarle una neuropatía espongiforme. No quiero meterme en la historia de Dan Burris porque nos llevaría muy lejos, pero me parece muy interesante. La cuestión es que, al parecer, esa facción de humanos, hay dos facciones de humanos del futuro, unos más benévolos que otros, y unos querían imponer la línea de tiempo catastrófica e involucrar a ciertas élites en eso, porque así esas élites en el futuro iban a gobernar esa línea de tiempo catastrófica. Es decir, yo quiero la línea de tiempo donde todo se inunda, porque en el futuro yo seré el gobernante de esa línea inundada, ¿vale? De Waterworld. Será el mundo de Waterworld, pero yo ya he visto que yo y mi familia somos los mandamases. Pues me interesa que se manifieste eso. Y aparte, era una línea que convenía, querían que pasara, porque así ellos podrían existir, ¿vale? En mejores circunstancias. Tampoco se ha materializado, ¿vale? Se ha salvado esa línea de tiempo catastrófica que querían ciertas élites y que querían esos grises o esos humanos del futuro de aspecto grisáceo o tipo transhumanizado. Esto nos llevaría a que al final el cronovisor mostraba posibilidades. Esto es muy interesante, posibilidades. Y aquí sí es verdad que dice Basiago que había un porcentaje de visionado de el cronovisor que mostraba la línea de tiempo catastrófica. Decía que un 29% de las veces en un cierto momento las mostraba. Bien, evidentemente esto quiere decir que el futuro no está escrito, como decía Emmett Brown, y al final hay un componente en la gestación del futuro basado en el libre albedrío de las personas, en el principio de incertidumbre de Heisenberg que se aplica a las partículas subatómicas, pero también a la línea de tiempo y a las personas. Hay una incertidumbre y un libre albedrío y unas creencias subconscientes y una constante intervención en el tiempo de esta atracción de la guerra del tiempo. Bien, lo que sí es cierto es que, con independencia de que no se ha manifestado, sí ha existido una rápida expansión de bases militares subterráneas en todo el territorio de Estados Unidos, incluso se dice que de Ucrania, ¿vale? Pero bueno, que puede ser el control de una. El conflicto es una especulación, no estoy afirmando nada, ¿vale? Bien. Y también el control político de Marte ha sido una de las narrativas y uno de los grandes secretos, colonización de otro planeta. Sin embargo, Marte tiene su propia línea espaciotemporal. Cuando sales tienes que insertarte allí. Bien, en cualquier caso, vemos estas aplicaciones del control político y control en el tiempo, teletransportación, hablas con personas de interés en el pasado, ir al futuro y depositar allí como cápsula del tiempo una información para que alguien la descubra dentro de un tiempo. Andrew Basiago nos dice que esta tecnología, que tiene un carácter cuasi esotérico, permite un visionado de acontecimientos pasados y acontecimientos probables futuros. Él hizo esta divulgación como denunciante planetario, teniendo en cuenta que esta tecnología podría muy bien aplicarse para el bien. Es decir, esta tecnología cuántica puede aplicarse, por ejemplo, para mostrar en un cronovisor cómo son ciertas cosas en el futuro, o museos en el futuro sin tener que desplazarte. Podrías ver el mundo en estas cámaras holodeck, podrías estar viendo el mundo real de años más para adelante y podrías estar viendo maravillas del mundo, en lugar de ser usado para ver lo que va a pasar, para quítate tú para ponerme yo, o para que no me quiten a mí. Pero claro, cuando hablamos de razas de la élite, son razas psicopáticas cuyo único leitmotiv es situarse un peldaño más por encima de una interminable cadena de mando. Asimismo, es muy interesante que existe la serie Person of Interest, persona de interés. Creo que salió por 2011, una serie americana.
Y era una tecnología que podía, por ordenadores, saber cuándo se iba a producir un crimen y quién era el culpable de un crimen. Y había que apresarlo. Pero fijaros bien que esta tecnología cuántica de personas de interés se aplica a detectar en el pasado personas que van a ser influyentes en tu presente en la política. Me parece muy interesante todo esto. Y la verdad es que toda esta tecnología quizás se lleve usando para control global de este complejo militar industrial. Pero como os dije, ¿qué limitaciones tiene esta entrega de información en el pasado? Lo vamos a ver. Y vamos a ver los vínculos que existen con la precognición. Es decir, también el proyecto DARPA empleaba seres psíquicos, como el profesor Javier, padre de los X-Men o tutor de los X-Men, agentes psíquicos desde niños que puedan gestionar un poco un modo de existencia de visiones del espacio-tiempo sin resultar como locos. Porque realmente la precognición, entrenar a psíquicos para saber lo que va a pasar, es un tipo de mancia que seguramente aplicará a los gobiernos. Muchas personas lo hacen. Échame las cartas, ves qué me va a pasar. La gente quiere saber lo que va a pasar. ¿Qué no harán estos gobernantes mundiales, dueños de corporaciones? Harán de todo. Y muchos habrán entregado su alma al mismísimo diablo hiperdimensional para que le diga lo que va a pasar, lo que tiene que hacer para seguir mandando, él o su familia. Pero dejando eso a un lado, vamos a ver las limitaciones de estas entregas de información en el tiempo o de tener una guía o un almanaque deportivo. Si veis el Regreso al Futuro 2, toda la trama se basa en que se entrega Biff Tannen a sí mismo el almanaque deportivo. Dame un almanaque deportivo, donde se veían los resultados que iban a existir y claro, apostó a caballo ganador de lo que iba a pasar, con consecuencias indeseables para Marty McFly y su familia. Por eso me flipa esa película. Hay algo muy grande en esa película, no sé qué tiene, pero bueno, otro día desarrollaremos las claves ocultas de esa película. La cuestión es que vamos a ver qué ocurre con el viaje en el tiempo y las actuaciones del complejo militar industrial y la abducción militar, el MILAB, el proyecto MILAB, y las fuerzas de intervención no humanas que se han reportado como casos de abducción y missing time en todo este tiempo. Bien. Imaginaros que hay una guerra. El periodo histórico más grave es la Segunda Guerra Mundial. Imaginaros que viaja un viajero del tiempo y le entrega a los nazis una información en 1935 de cómo se van a suceder los próximos 12 años o 15 años hasta que pierden la guerra. De hecho, hay una película, The Man on Haunted Hill, creo que se llama, donde habla de una línea temporal donde ganaron los alemanes. Y el mundo es la Segunda Guerra Mundial con los alemanes como victoriosos. De hecho, hay un relato de un informante que dice que nosotros estamos viviendo ahora una línea temporal que no fue, que precisamente esta tecnología de viaje en el tiempo fue utilizada para dar información a los americanos para ganarle a los nazis, que ganaron en la línea de tiempo original y que nosotros estamos viviendo una línea de tiempo paralela o alternativa, distinta a la original, donde sí ganaron los nazis originalmente. En cualquier caso, no podemos saberlo porque nosotros ya hemos colapsado este espacio-tiempo y eso es un tema de discusión bizantino. Pero imagínate que quieres que gane la Segunda Guerra Mundial los nazis y vuelves atrás. O quieres que se evite tal ataque a las torres tal y vuelves muchos años atrás con información. O ganan las elecciones tales personas, tienes que darle la vuelta a la tortilla, le das la hoja de ruta de 10 años. ¿Qué pasaría si tú tienes un almanaque deportivo, una hoja de ruta con lo que va a pasar? Pues bien, si tú tienes esa información, como el proyecto DARPA las ha dado, o ha dado información 20 años antes de lo que va a pasar, te ves compelido a seguir la línea temporal lo más fidedignamente posible. Es decir, me han dado la hoja de ruta de los acontecimientos de los próximos 10 años. Entonces, el problema es que si yo empiezo a cambiar cosas o a hacer cosas que no estaban previstas, empiezo a cambiar la línea de tiempo y pierde su poder y su vigor preconizante la guía del almanaque deportivo que me ha dado mi yo del futuro para que gane, ¿vale? Biff Tannen, que se lo dio a sí mismo. Bien, esto quiere decir que tengo que cumplir invariablemente. Es decir, si en el transcurso de la historia hay que perder una batalla, se pierde la batalla. Si alguien muere, debo
consentir que muera. ¿Por qué? Porque si lo dejo vivo o hago por ganar esa batalla que no se ganó, se produce una desviación de la línea de tiempo donde la información que me han entregado ya no vale. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa información del viaje en el tiempo? ¿Qué ha hecho el proyecto DARPA o esto el gobierno militar secreto? Hacer preparativos, esto no lo dice Andreu Basiago, ¿vale? Han hecho preparativos secretos por su cuenta, es decir, tú vas comprobando que esto se cumple, esta información es buena, pum, pum, joder, se cumple todo. Entonces tú vas haciendo preparativos alternativos de forma que nunca cambie la línea de tiempo original. Toma inteligencia, toma información y vas haciendo un plan totalmente secreto y oculto. Y vas evaluando con pequeñas pinceladas hasta qué punto tus acciones deben quedar siempre ocultas a la vista del público sin crear una distorsión o una desviación. En tercer lugar, solamente podrías intervenir en la línea de tiempo de manera oculta que no cambie la historia. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que hay una persona que se le da por desaparecida en una batalla o una guerra. Si por lo que sea me lo encuentro vivo, lo que puedo hacer es o bien matarlo para que la línea original siga, o bien llevarlo a una base secreta que siga trabajando para mí, pero jamás en la historia saldría que está vivo. Se dio por desaparecido. Tienes que hacer cosas que sepa que no va a cambiar la historia oficial registrada. Bien. Por ejemplo, si una persona va a ser acusada de matar a John Lennon o a Kennedy, como Oswald, como candidato manchuriano al que se le carga el marrón o el muerto, pues tienes que dejarlo, ¿no? Porque si lo cambias, crea un lío que no me vea, porque todo el mundo conoce que ese mató a John Lennon o ese mató a JFK. Tienes que hacer cosas que no cambien la línea del tiempo sobremanera. Si a alguien le das cierta información, también sería bueno para evitar las cosas, implantarla de manera subliminal, no consciente, borrar la memoria consciente de lo que le hayas podido decir para que no cambie conscientemente la historia oficial. Esto explicaría la necesidad de no cambiar el guión, todas las operaciones de control subliminal y de a la gente haberle dado, digamos, una implantación subliminal o sugestiones poshipnóticas hecho por, digamos, el complejo militar industrial, la actuación militar, el MILAB, o también ciertas operaciones de fuerza o de inteligencia no humana que han hecho esto con las personas, darle implantación y comandos subconscientes, los famosos comandos subconscientes. Lo hemos visto en El Soldado de Invierno, muchas películas, se conoce como MK Ultra, pero en realidad es dar comandos e instrucciones con carácter subliminal, no de forma consciente. Quizás la intención de no alterar el curso de la historia de manera consciente esté implicado en todas estas dinámicas y tecnologías. Entonces, Fran, vosotros diréis, ¿qué hago realmente para evitar este resultado? ¿Qué hago para que el libro que me han dado, el almanaque deportivo, haga alzarme con la victoria en la batalla, la guerra, las elecciones o el dominio de las corporaciones o de cierta parte del mundo de las empresas? Pues bien, tienes que dejar que las cosas pasen sin alterar lo más mínimo posible y pegar un golpe de gracia al final del tramo utilizando el conocimiento mínimo que queda disponible. Es decir, tú atacas o cambias la línea de tiempo en el último o penúltimo capítulo, justamente al final. ¿Por qué? Porque cuando pegas el zarpazo y pones en marcha y despliegas tus operativos secretos, en ese momento la línea del tiempo original conocida empieza a cambiar y pierde tu fuerza el manual que te hacía fuerte o que te hacía poderoso de conocer la línea de tiempo. En ese momento existe un desvío de la línea temporal original, tú has ganado la guerra, te quedas con las empresas y la información entregada por el viajero del tiempo, filántropo, desde tu punto de vista, pues ha cumplido su propósito. Por tal razón, las fuerzas MILAB o la inteligencia no humana han hecho un mantenimiento de todo el secreto de su existencia. Fijaros bien, todos estos libros que tengo detrás, todo ha quedado en todos los miles de avistamientos, la gran oleada, todo en un inmensísimo secreto de su presencia. Han operado en secreto durante décadas, implantando subliminalmente a gente, atuciéndola, comiéndole el tarro, creando como divisiones de diplomáticos supuestos, de embajadores estelares, pero todo con comandos subconscientes que han salido de hipnosis, no conscientemente. También se reporta por estos MILAB y la Fuerza de Intervención No Humana un programa de creación de híbridos humano-gris, donde estas personas no son totalmente humanos y han sido mezcladas, han creado una raza de humano con grises más robóticos,
más psíquicos y con capacidad mayor de seguir las instrucciones de una mente colmena. Y finalmente, hay que decir que las actividades de las fuerzas de intervención no humanas o alienígenas no se explican solamente sobre la base del viaje en el tiempo. No son todos viajeros del tiempo, no todas las facciones son viajeros del tiempo, pero parte de la intervención se explicaría desde del intento de dominar líneas de tiempo. Y ciertamente, el tema es que parecen que estas fuerzas de intervención no humanas admiten una cierta variación de la línea temporal, ciertos mínimos de prueba, y luego intentan volver, si se desvía mucho, volverlo a su espacio original. En el pasado, por ejemplo, épocas de iluminación espiritual y creatividad, como el Renacimiento, el siglo de las luces, han sido tapados por plagas, la peste bubónica, la peste negra europea. Hay desastres globales y la gente se viene un poco abajo y se queda un poco plof. Ahora hablaremos sobre estas conclusiones, ¿no? Porque los eventos de 2020 parecen algo en ese sentido. Es interesante mencionar que en todo este concepto del viaje en el tiempo, los factores de nuestra conciencia, que son factores cuánticos que pueden cambiar en cualquier momento. Cuando piensas, puede pasar cualquier cosa después de que terminas de pensar. Implica un libre albedrío y un factor de indeterminación, así como nuestras creencias del subconsciente implican un anudamiento o una intersección con el entrelazamiento entre eventos pasados y futuros. Es decir, también co-creamos, y esto es muy importante. Como dije también, es posible que se usen y se usan, que me consta, precogs, precognitivos. El DARPA utilizaba psíquicos. Y Eleven, del proyecto montado de Stranger Things, ella es una gran psíquica que tiene grandes poderes psíquicos. Todo esto no es de una serie de Netflix, esto es por algo. Y me consta que fuerzas militares de este gran nivel y fuerzas no humanas operan con estos psíquicos. Gente que está en un tanque de flotación, en un sitio de meditación, y está escaneando a gente, escaneando aura y, bueno, intentando influir e intentando adivinar qué va a pasar en el futuro. Bien, ¿cómo funciona esta tecnología? Lo hemos visto en Minority Report. Minority Report es una película del año 2000 que interviene Tomás Crucero. Y es una sociedad en la cual se basa en el programa Pre-Crime. No hay crimen, pero lo que ocurre es que tienen una división llamada Pre-Crimen, donde se permite en unas pantallas de cronovisores ver que se va a producir un crimen. Y como saben que se va a producir invariablemente, eso creen ellos, van y detienen al tío por anticipar. Bien, se supone que no tiene fallo el programa. Y la cuestión es que esto sería, desde cierta perspectiva, un régimen totalitario, porque en nuestro régimen penal se aplica el derecho penal de autor. Se castiga a la gente por lo que hace, no por lo que piensa hacer ni por quién es y su condición. Por eso cuando hay clientes que me dicen, o clientes, oye, pero no podemos ir a por él, es que tengo miedo de que venga y me pegue. Bueno, pues hasta que no venga y te pegue, no se puede proceder contra él. Se castiga por lo que se hace, no por la... la intención manifestada son amenazas, que se puede, ¿no? Pero se castiga a la gente por lo que se hace, no por lo que puede hacer, lo que se va a hacer. Bien, en este caso en Pre-Crime lo condenan al tío antes de que yo lo haya hecho, porque sus máquinas cuánticas lo preconizan. Pero los precog son precognitivos. Son unas personas que están en unos tanques de flotación, lo cual nos conduce al tanque de privación extrasensorial de John C. Lilly, crononauta y onironauta, del que he hablado en este canal, John C. Lilly y la Oficina de Control de Coincidencia. Y creó estos tanques de flotación sensorial para viajar entre dimensiones, pero una de las dimensiones sería el tiempo. Puedo ver lo que va a pasar en el futuro. En Minority Report hay 3 precog, 3 precognitivos en unos tanques de flotación permanente con droga, pero están esclavizados, curiosamente, que también tiene tela tener a un tío esclavizado todo el día en eso. La cuestión, no quiero hacer spoiler de la película, es que se forma una trama y hay que ver si alguien puede evitar el destino de ser, apresado por algo que no ha hecho. Pues bien, existen los precognitivos, y sin duda que si existen Rasputín de la corte, las mancias y tira los huesos y los dados, ¿qué va a pasar? Seguro que estos militares tienen precognitivos.
están escaneando el futuro para ver lo que va a pasar. La cuestión sería que el escaneo de las líneas de tiempo futuras por parte de psíquicos que puedan hacerlo nos conduce a las mismas limitaciones que el manual o el almanaque deportivo que le da las personas o el que hemos hablado anteriormente para ganar la guerra, el manual de ganar la guerra. Cuanto más utilice el conocimiento que conoces del futuro para cambiar las cosas, el PRICOG otra vez le vuelve a cambiar la dinámica, le vuelve a cambiar lo que va a pasar, empieza a cambiar todo, porque estás poniendo en marcha nuevos árboles, nuevas ramificaciones de la línea de tiempo. Por tanto, si alguien está con precognitivos, y seguro que hay facciones que lo hacen con sus psíquicos, tipo Eleven de Stranger Things, están escaneando el tiempo futuro, ellos toman nota de lo que va a pasar y van comprobando que todo se va produciendo como dicen los precognitivos. Van haciendo preparativos en secreto, intentando que se conozca lo mínimo posible, todo secretamente y oculto. Todo es subterfugio y oculto. Y a la divulgación original, normal y en divulgaciones de la conspiración se le dan globos sonda para que se desvíen. Le dan la tierra plana, le dan otras narrativas y tal. Hay gente que cree en Tartaria, yo no me chirría, ¿no? Pero bueno, otras narrativas que son menos relevantes y ellos preparan en secreto, el tema, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay una discontinuidad importante, dejan los PRICOG de funcionar y estás otra vez volando a ciegas. Entonces, las personas que tienen dominio del viaje en el tiempo hacen preparativos en secreto, se callan totalmente y pegan un golpe de gracia de buena a primera. Y hay un informante secreto, participante del DARPA o del proyecto Pegasus, que decía, o del proyecto Looking Glass, que es lo mismo, espejito mágico, ¿vale? El espejo mágico, que decía que a partir de cierto momento, pasado 2013, las máquinas, cada vez con mayor probabilidad, esto es muy interesante, la máquina te muestra un futuro variable. Eso quiere decir que el día que se meta el tío, ve el futuro hacia el cual esté alineado, un futuro probable alineado. En algunos la línea catastrófica, pero cada vez más, y pasado 2013 cada vez más, se veía un futuro donde la humanidad despertaba a esta realidad. Había un Great Awakening. Decía este informante que cuando iban 10 años, 20 años y manipulaban, daban información, esto y lo otro, con sus operaciones de dejar información en el futuro de lo que va relevante, de lo que está pasando en el presente, y atraen el tiempo y avisar. Da igual las manipulaciones, que cada vez con más probabilidad se mostraba en el cronovisor un futuro donde la humanidad despertaba. Bonito, ¿verdad? Yo lo creo. Fijaros bien cómo pasó algo en 2020 que de buenas a primeras cambió todo. Y fijaros bien que el intento de tener a todo el mundo que no salga de su casa implica una mínima variación de las líneas de tiempo, porque al no poder moverte ni interactuar, hay una mínima variación. Algo pasó que las máquinas del tiempo se descuajaringaron e intentaron volver a reacondicionarla con la menor cantidad de variación posible. Esto es una tesis personal, no la he leído de ningún sitio, pero me apasiona el tema y lo he estudiado muchísimo. Y creo que eso es lo que intentaron hacer. Y también estuvieron con unos preparativos secretos para dar el golpe de intentar evitar esta Great Awakening, intentando evitar una mutación positiva, espontánea del ser humano e intentando empobrecerlo y asustarlo, ¿vale? Y empobrecerlo genéticamente. No puedo decir cómo, pero ya lo figuráis. Pero lo importante es que estas dinámicas explican gran parte de la política nacional y mundial. Esto existe. Andrew Basiago lo dijo, Relfe, Bob Dean, Arthur Newman y muchos otros informantes secretos que existen. Al Bielek, sobre el proyecto Montauk, han existido estas experimentaciones del holograma del espacio-tiempo. Nos lo han mostrado en series como Star Trek, la tecnología de teletransportación, el portal de salto, la velocidad de curvatura, Regreso al futuro, la desviación de la línea de tiempo. Está en nuestra cultura. No es un tío que hizo una película. Está basado en algo. Pero lo importante es que sí creo que el despertar de la humanidad era impepinable, impepinable, se iba a producir y lo estamos viviendo. Y el tema es, Fran, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Esta es la gran catarsis, lo que estamos haciendo. Se han activado en los últimos años un montón de manifestadores que están hablando y estamos hablando de la cocreación de la realidad y la imposición de una línea de tiempo individual perfecta. Como expliqué en el último programa, solo puedes ser consciente y responsable de tu línea de tiempo personal,
pero el mantenimiento de una línea de tiempo óptima personal se integrará como fractal en una línea de tiempo mayor y por resonancia te integras en la línea de tiempo de otras personas positivas y así sucesivamente hacia una línea de tiempo global positiva, basada en el ser, basada en el espíritu, basada en un paradigma de vida prohumano y no catastrófico. Por lo tanto, ¿qué hacemos ante todo esto? Lo que estamos haciendo, el plan se ha materializado. Han mandado en esta guerra intertemporal un montón de almas, una división de almas que tenía en su interior secretamente y subconscientemente información y se ha activado, ¡pum!, a partir de 2020, paulatina y gradualmente, hablando de manifestación, conciencia, otras realidades, interferencias no humanas, el control global de los políticos, ¡pum, pum, pum, pum!, venciendo cada vez más ese control político global que ha sido muy fuerte en los últimos 50 años del siglo XX y aún hasta el año 2012 o 2020, pero han empezado a fallar sus máquinas y vuelan a ciegas. Cada vez que estáis manifestando algo, que hacéis algo imprevisto, que no os sometéis, creáis nuevas ramificaciones muy difíciles de gestionar para ellas. Seguid así porque el plan de las almas lo estamos haciendo. Este es el control político global internacional a través de la tecnología del viaje en el tiempo, el portal de salto, 20 años, 10 años o meses, adelante y atrás, que tiene sus limitaciones, y también el cronovisor, que muestra dentro del futuro una variabilidad dentro de las posibilidades del multiverso futuro. ¿Qué han hecho? ¿Cuál era el plan de las fuerzas positivas? Han dado información de manera subconsciente a muchas personas sin cambiar nada. Parecía que nos iba mal todo, pero ahora estamos pegando el picotazo, ¿no lo veis? Por supuesto que no se van a cruzar de brazos las fuerzas oscuras, estaría bueno. Pero cada vez más almas están hablando de cocreación y de manifestación, de nuestra línea de vida individual. Hablamos y hablamos del tema, porque es el plan. Eso es lo que podemos hacer. Centrarte en tu línea de vida positiva y toda la conectaremos e integraremos en una línea de tiempo colectiva. Es un trabajo individual que se integra en lo colectivo. Este es el plan. El plan de las fuerzas positivas ha salido bien. Mandar una pléyade de manifestadores positivos. Y de todo esto seguiremos hablando en el futuro porque llevamos mucho tiempo y lo vamos a dejar aquí. Espero que este programa te gustara. Si te gustó, dale like, pulgar arriba, comenta, suscríbete. Y por supuesto, muchas gracias a los miembros del canal que sufragan esta divulgación y que la hacen posible. Si no fuera por los miembros, pues no podría existir. La membresía mínima son como invitarme 2 cafés al mes. Y dice, te voy a invitar 2 cafés que te lo han merecido, ¿vale? Es totalmente seguro y es la única forma de hacer divulgación ahora mismo porque la publi ya no da. Pero fijaros bien qué guapo el viaje en el tiempo como arma de dominación internacional de la política global. ¿Cómo se vence? Con un montón de manifestadores. Por eso estoy dando la matraca últimamente en mi divulgación con el tema. Cómo manifestar la línea del tiempo positiva, cómo hacerlo bien. Es evidente que han intentado imponer la línea catastrófica con miedo, terror, miedo, intentando imponer una línea de tiempo de terror. Pero no, la nuestra está basada en la fe, en la confianza y en el conocimiento de toda nuestra realidad, de este bello planeta tan bonito, tan complejo y tan emocionante. Hasta aquí llegó el programa del viaje en el tiempo. Explica muchas cosas, ¿verdad?, de todo lo sucedido en el planeta. Y por supuesto que espero que os vaya muy bien en vuestro presente y en vuestro futuro, que tengáis una línea de vida óptima. Gracias, hasta aquí llegó el programa sobre la cronoarquía, el gobierno sobre el tiempo. Y a partir de ahora nosotros seremos los gobernantes de cada una de nuestras líneas de tiempo respectivas. Gracias y nos vemos.